Bienvenidas y bienvenidos al episodio 147 de su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Mi nombre es Reina Miguel Santillán y será un placer estar con ustedes en esta producción del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco y la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados. Les invito a seguirnos, interactuar y enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión me acompañan para conducir este programa mi estimada colega comisionada de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy. Buenas tardes a todas y a todos. Además, contamos con la presencia de dos grandes invitada e invitado para presentarlos como se merecen. Les solicito aquí a Neira que nos haga el favor de presentarlos. Con mucho gusto, querida Reina, los saludo con mucho aprecio y estima desde Guadalajara, Jalisco, aquí en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, su casa, cuando ustedes gusten para las agendas que nos son propios. Y hoy, estimadas invitados, invitadas, estimada audiencia que nos escucha, como bien anticipaba Reina, estamos en nuestro programa número 147 y hoy con la distinguida presencia de Olimpia Castillo Blanco. Ella es directora de Comunicación y Educación Ambiental, SC, y también nos acompaña amablemente, que está haciendo un esfuerzo extraordinario por estar en tierras lejanas a nuestros trópicos, el maestro Carlos Morales Sánchez, presidente del Litigio Estratégico Indígena AC. Bienvenidos a ambos a su espacio virtual. Les platico, estimada audiencia, cuando la maestra Reina nos proponía el desarrollar este programa con una temática novedosa, quizás poco conocida para algunas, para algunos, me incluyo entre ellos, pero de una profunda importancia por los asuntos que nos son comunes en este plano terrenal en el que estamos todas y todos, ¿no? Y nos propone ella que el día de hoy desarrollemos el tema que ha sido titulado como Defensoras y Defensores del Medio Ambiente, artículo 9 del Acuerdo Escazú. A continuación, le pediré a mi compañera Reina que nos presente la semblanza de estas extraordinarias personas que nos ayudarán a entender cabalmente de qué va este Acuerdo Escazú y por qué nos implica a todas y a todos. Adelante, Reina. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, primeramente tenemos a Olimpia Castillo Blanco. Ella es bióloga por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, candidata maestra en Educación Ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional 095 Azcapotzalco. Desde 1995 dirige la organización Comunicación y Educación Ambiental SC. Es integrante de la Iniciativa de Acceso México, coalición de organizaciones de la sociedad civil que desde 2001 han trabajado en la promoción del principio 10 de la Declaración del Río en México, América Latina y el Caribe, y que derivó en haber logrado en la región el Acuerdo de Escazú. El trabajo que ha continuado para lograr la firma y ratificación del mismo y ahora hacia la implementación efectiva del mismo, con especial énfasis a los derechos de las mujeres. Enseguida tenemos a Carlos Morales Sánchez. Carlos Morales Sánchez es abogado zapoteco, originario del Istmo de Tehuantepec. Es maestro en Derecho con especialidad en litigio oral por la California Western School of Law de San Diego, California. Magna cum laude. Es alumno del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, y alumno de la Maestría de Litigio Estratégico Internacional del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, que dirigen los doctores Víctor Rodríguez Recia y Fabián Salvioli. Ha laborado como defensor público federal del Poder Judicial de la Federación,
Es director general de Asuntos Jurídicos en el Poder Ejecutivo de Oaxaca en la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es presidente del Litigio Estratégico Indígena AC y postula casos paradigmáticos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el propósito de justiciabilizar omisiones legislativas y el derecho de las personas indígenas a la educación superior. Además, defiende a personas indígenas en materia penal y a víctimas de violaciones a derechos humanos y contra el extractivismo de empresas transnacionales. Litigante en el sistema interamericano, forma parte del colectivo de abogados que asesoran a las víctimas de la masacre de Nochixtlán. Con Juventino Pérez Gómez, promovió la primera demanda de amparo en lengua indígena en México. Así es que tenemos a dos grandes invitados en esta tarde, por lo que tendremos la oportunidad de escucharles. Pues bien, para un mejor desarrollo de este programa lo dividiremos en dos partes. La primera sección estará a cargo de nuestro invitado, del maestro Carlos Morales Sánchez, en donde le haremos 3 preguntas y nos dará la respuesta de cada pregunta, y al final de esta primera parte, Neira nos ayudará a decir las conclusiones de esta primera parte, y la segunda parte estará a cargo de Neira para presentar a la maestra Olimpia y que haga su presentación ella enseguida. Pues bien, damos inicio. Maestro Carlos Morales, tenemos 3 preguntas para usted el día de hoy. ¿Por qué es vinculante en México el Acuerdo de Escazú? Esa es la primera. La segunda pregunta sería, ¿cómo justiciabilizar el Acuerdo de Escazú? Y la tercera y última pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios del Acuerdo de Escazú en el derecho probatorio? Cuenta con 20 minutos de tiempo para compartirnos su respuesta, maestro. Le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, querida Reina Santillán. Gracias a Neira y gracias a Olimpia. Es muy importante decir que en el mundo jurídico mexicano durante mucho tiempo solo tuvimos como herramienta de defensa la Constitución. Solamente teníamos la Constitución como escudo y espada para materializar derechos. Pero el 10 de junio de 2011, esta circunstancia cambió, y a partir del 10 de junio de 2011, en México, todas las personas que estamos en México tenemos derechos humanos de la Constitución y también derechos humanos de los tratados internacionales. El Acuerdo de Escazú, como ahorita lo explicará la maestra Olimpia, el Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional que México aprobó, primero firmó, luego el Senado aprobó y finalmente, durante la presidencia del presidente López Obrador, fue promulgado y publicado. Esto significa que el Acuerdo de Escazú, que prevé derechos para las personas que estamos en México, es completamente vinculante en México, es obligatorio, es un anexo a la Constitución que tiene fuerza completamente obligatoria en México. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en México todavía los jueces piensan, todavía, no obstante la reforma del 10 de junio de 2011, que lo único que prevalece en México, lo único que tiene fuerza en México es la Constitución. Pero eso no es cierto, o no es cierto del todo, porque el Acuerdo de Escazú, por haber sido firmado por el presidente de la República, aprobado por el Senado mexicano y promulgado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
pues entonces ya se incorporó ese documento internacional, ya se introdujo a nuestro sistema jurídico, pero no se introdujo como una norma de menor jerarquía, sino es una norma que tiene mucha fuerza normativa, pues reitero, está al nivel de la Constitución. Por esa razón es que el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional, es vinculante. ¿Qué significa? Vinculante significa que tiene aplicación en México y que nosotros, la ciudadanía, podemos pedir la aplicación de ese tratado internacional en nuestra vida cotidiana y en nuestros litigios. Y esto me da la pauta para pasarme a la otra pregunta. ¿Por qué es importante el Acuerdo de Escazú para los litigios? Sentado y he tratado de explicar por qué razón es vinculante en México el Acuerdo de Escazú. Yo dije que ya siguió todo el proceso de incorporación que la ley para la celebración de los tratados establece. Ahora, México ha firmado hasta este momento 274 tratados en derechos humanos. El de Escazú es el penúltimo que México ha incorporado a su derecho. Es el penúltimo. Pero el Acuerdo de Escazú es un acuerdo muy generoso, construido con una visión especializada de litigio. El Acuerdo de Escazú, así lo veo yo, es una herramienta para que la ciudadanía tenga mecanismos para proteger el medio ambiente. Y quiero decir algo muy triste, pero que es muy cierto. En México tenemos entidades, tenemos dependencias que se encargan de proteger el ambiente. En el papel, en la ley, la Semarnat, la CONAGUA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las Procuradurías estatales, las Secretarías del Medio Ambiente estatales, las comisiones del agua estatales, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, etcétera. Son dependencias del Estado mexicano que debían encargarse cada una desde su tramo de responsabilidad de proteger el ambiente. La CONAGUA, el agua, los ríos, la Semarnat, los bosques, etc. La Profepa, vigilar. Y así sucesivamente se distribuirían las responsabilidades respecto del medio ambiente. Pero no obstante que se han creado estas dependencias, estas instancias, lo cierto es que estas instancias son autoridades que no han cumplido con su deber. No han cumplido, lamentablemente no. Yo lo digo porque es un espacio donde podemos expresarnos con toda libertad, que una de las instituciones más nefastas e indolentes es la CONAGUA. Seguiría, según mi apreciación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todo este esquema que tenemos para proteger el medio ambiente, queridas amigas y amigos que nos ven, no ha funcionado en México. ¿Y por qué no ha funcionado? ¿Cómo podemos apreciar que no ha funcionado? No ha funcionado porque los ríos están contaminados, las lagunas están contaminados, los humedales, las playas, etc. Vemos que poco a poco los bosques van disminuyendo. Esto es la señal de que estas instancias gubernamentales no han hecho su trabajo. Entonces, no obstante todo este diseño gubernamental para proteger el ambiente que no ha servido de mucho, entonces la ciudadanía debe empezar a tomar parte
del tema, porque acuérdense ustedes también que la ciudadanía también en algunos casos es corresponsable de la contaminación. En algunos casos, la ciudadanía, no todo es culpa del gobierno. También la ciudadanía pone su parte en la contaminación de los ríos, en que no trata sus residuos, no separa la basura, entre otros grandes temas. Pero la contaminación de fondo tiene que ver con la omisión del Estado mexicano de cumplir a cabalidad y respetar un derecho que tenemos todas las personas en México, que es el derecho al medio ambiente sano, adecuado para el desarrollo y el bienestar. Pero como esto no ha funcionado, la ciudadanía tiene que intervenir desde su espacio, como este espacio que tenemos hoy. La ciudadanía debe hacer más todavía. La ciudadanía debe litigar. Hace algunos años la ciudadanía solamente llamaba a las radiodifusoras y se quejaba o presentaba escritos para inconformarse y pedirles a las autoridades que tomaran, así dicen, cartas en el asunto. La ciudadanía debe migrar a un nivel más comprometido de participación ciudadana. No solo debemos presentar quejas, no solo debemos hablar, quejarnos por las redes sociales. La ciudadanía debe hacer algo más, litigar por sus derechos ambientales, litigar para proteger sus ríos, litigar para proteger sus esteros, sus lagunas, sus costas. Esto es muy importante porque el Acuerdo de Escazú es una herramienta de litigio. Entre dentro de los grandes beneficios que tiene el Acuerdo de Escazú, pues es precisamente que facilita el litigio ciudadano. Fíjense, quiero comentarles algo muy rápidamente. Cuando promovimos la primera demanda de amparo en México para rescatar dos ríos, el Atoyac y el Salado, en el año 2014, el juez de distrito no nos quiso admitir la demanda de amparo. No quiso. ¿Por qué razón no quiso el juez de distrito? Dijo que no teníamos interés. Dijo que no teníamos interés para promover, para presentar una demanda de amparo, porque no estábamos, así se llama en el concepto jurídico, legitimados para promover una demanda de amparo. El primer amparo que presentamos y que llegó hasta la Suprema Corte de manera insensible dijo que no estábamos legitimados, es decir, que no teníamos interés legítimo para promover el amparo que ordenaba rescatar dos ríos. Esto es terrible. Esta situación es terrible porque la Suprema Corte quería que nosotros le demostráramos de manera técnica cuál era nuestro vínculo, nuestra relación con el río. Y nosotros decíamos, si somos habitantes de una ciudad, si somos habitantes de una colonia, si nosotros bebemos agua de los mantos freáticos que el río rellena, que el río acumula, que el río nutre, si somos recipiendarios del oxígeno que el río proporciona, si somos beneficiarios del paisaje, entonces tenemos interés para proteger el río. Y la Suprema Corte dijo, no, ustedes no han acreditado, decía, ser beneficiario de los servicios ambientales del río. Qué triste.
Qué bueno que ya se va esa Suprema Corte. Esperamos que la nueva no sostenga este tipo de criterios. Imagínense entonces la dificultad para este litigio. Ahora, si en el año 2014 nosotros ya hubiésemos tenido, México ya hubiese firmado el Acuerdo de Escazú, pues entonces habría sido más fácil promover la demanda de amparo, porque el Acuerdo de Escazú dice algo muy importante, que en materia ambiental las personas tenemos el derecho a la participación ciudadana, que el tema ambiental es un tema que puede defenderse desde la participación ciudadana. Entonces los jueces no me pueden decir a mí como promotor de un juicio de amparo, tú no tienes interés, porque mi interés proviene de que el Acuerdo de Escazú me reconoce mi derecho humano a participar en asuntos ambientales. Y si puedo participar en asuntos ambientales, puedo promover una demanda de amparo. Puedo promover una acción jurídica, es decir, puedo presentar una queja, puedo promover un juicio de responsabilidad ambiental, puedo juntarme con mis vecinos y promover un amparo colectivo o una acción colectiva o presentar una queja ante esa instancia administrativa terrible e indolente que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, el Acuerdo de Escazú me dota de esa herramienta. Dice, como ciudadano, tienes la posibilidad de participar en los temas ambientales. Tienes la posibilidad de participar. Y eso es muy importante, porque entonces me releva de probar la distancia a la que vivo del río. Porque en los segundos casos, los siguientes casos que llevamos ante el Poder Judicial de la Federación para rescatar los ríos Atoyac y Salado en México, pues para que en la Corte, la Suprema Corte, no nos volviera a aplicar ese criterio, pues tomamos una cinta métrica y el quejoso, es decir, la persona que promovió el amparo, era muy vecina, su casa estaba en la proximidad del río. Entonces con esta persona pues tomamos una cinta métrica y medimos 176 metros para que la Suprema Corte no nos fuera a decir de nuevo que no habíamos acreditado la vinculación entre la persona y el río. Aquí está Suprema Corte, le dijimos, están sus 76 metros y dinos si la persona está vinculada o no está vinculada al río. Los siguientes casos pues ya fueron favorables y logramos que el Poder Judicial de la Federación emitiera en Oaxaca la primera sentencia que en México ordena rescatar 2 ríos. Pero miren la dificultad. Pero hay otra cosa importante. Dentro de muchas cosas que tiene el Acuerdo de Escazú, hay otro aspecto. Hay una cosa que se llama la carga reversible de la prueba. Tal vez esto suene muy jurídico, pero voy a tratar de explicarlo. Mire, por ejemplo, nosotros somos abogados. Nosotros, digo, Litigio Estratégico Indígena, que está conformado por Mariana Yáñez, Edgar Aldair Pérez Ortiz y yo, somos abogados de un grupo de comunidades indígenas que pelean contra una minera. La minera contamina y contamina. Pero la mina está en un espacio cerrado donde no tenemos acceso. Pero sabemos por las consecuencias, porque cíclicamente y en temporada de lluvia sabemos que la presa de Jales, que es el contenedor de todos los residuos de la mina, se rompe y contamina un río. Pero eso no lo podemos ver porque eso sucede dentro de un espacio que está cerrado, porque es interés de la mina que no nos enteremos de lo que sucede adentro. Pero el Acuerdo de Escazú tiene una cosa que tiene un aspecto que es muy generoso. Fíjense que si nosotros intentáramos demostrar la contaminación,
intentáramos demostrar que la empresa contamina, resultaría muy difícil para nosotros porque ni siquiera tenemos acceso a esa propiedad privada. No tendríamos fotografías, no tendríamos estudios químicos, no tendríamos la posibilidad siquiera de ingresar. Pues claro, no nos van a dejar entrar. Entonces, no tendríamos cómo demostrar porque en el mundo del jurídico tan enredado y tan farragoso hay reglas como que quien afirma debe probar. Si yo afirmo que la empresa está contaminando, pues yo tengo que probar que la empresa está contaminando. Pero el acuerdo de Escazú de manera generosa dice, cuando se trate de temas ambientales, existe una figura que se llama la carga reversible de la prueba. Es decir, la persona que denuncia, el ciudadano que denuncia en estos casos, como no puede demostrar tal hecho, a quien le corresponde demostrar que no contaminó, no es al ciudadano, sino es a la propia empresa. Entonces, esto es muy interesante porque abre las puertas para que desde una afirmación responsable, si una persona presenta un juicio de amparo o una queja ante la Profepa o ante la Conagua, o pide la intervención de la Semarnat o promueve un juicio de responsabilidad ambiental, la carga de la prueba no le corresponde, la carga de probar la contaminación no le corresponde al quejoso, al denunciante, al ciudadano. A quien le corresponde demostrar que no contaminó es a la empresa, es a la minera. Entonces, son algunos de los beneficios del acuerdo de Escazú. Hay un deber muy importante y estamos litigando esto, el litigio estratégico indígena C. Es que el acuerdo de Escazú dice que el gobierno debe publicar el listado de zonas contaminadas y todas las autorizaciones de las manifestaciones de impacto ambiental. Desde luego que la Semarnat, desde luego que la Secretaría del Medio Ambiente de Oaxaca eso no lo hace, pero nosotros ya hemos intentado y está en trámite un litigio para que la Secretaría del Medio Ambiente de Oaxaca y la Semarnat publiquen el listado de zonas contaminadas en Oaxaca. Yo hasta aquí voy a dejar mi participación agradeciéndole mucho a la maestra Reina Santillán por esta información y me disculpo con ustedes de corazón porque tengo que participar en una actividad académica y yo les agradezco mucho. Maestra Reina, yo estaré la próxima vez que usted me invite. Muchas gracias, maestro, por su participación. Muchísimas gracias. Entendemos los compromisos que trae y que previamente ya nos comentó, no hay ningún problema, pues le cedo el uso de la voz a Neira, a mi querida Neira, para que nos haga una pequeña reflexión de lo que ha comentado el maestro y que para que también pueda presentar a la maestra Olimpia con esta segunda parte del programa. Adelante, por favor, Neira. Con mucho gusto, Reina. Pues como bien lo decía el maestro Carlos, este tratado internacional regional es un elemento muy técnico y para aquellos que no somos abogados, a veces cuando escuchamos andamiajes internacionales, lo sentimos muy lejano a nuestra realidad cotidiana, ¿no? No es el caso con el acuerdo Escazú, que nos comparte generosamente el maestro Carlos, nos deja elementos de fondo para identificar qué había antes de este acuerdo Escazú. Y aquí tomo un par de notas que comparto con ustedes dos y que comparto con la audiencia. De entrada, este reconocimiento puntual que él hace cuando dice las debilidades de las capacidades institucionales y organizacionales de los entes públicos responsables del cuidado y de la protección del medio ambiente es un elemento que está detrás del acuerdo Escazú, ¿no? El reconocer que las instancias gubernamentales radicadas en un país no tienen las suficientes herramientas jurídicas y operativas para
resolver los temas del medio ambiente, o a veces parecieran ser los que propician esa defensa o inhiben esa defensa apropiada del medio ambiente, ¿no? También hay detrás de este acuerdo Escazú esta depredación del medio ambiente en América Latina y el Caribe, una biodiversidad que se va compactando, una conciencia humana que no alcanza a entender cabalmente cuál es la responsabilidad que como habitantes del mundo tenemos, y con ello pues lo que estamos generando, las preocupaciones que estamos generando a las próximas generaciones. Y que quiero hacer un paréntesis y les cuento. Hace unos días en Jalisco se presentó la primera propuesta, el primer borrador del Plan Estatal de Desarrollo, y en un mapeo sobre las preocupaciones que más aquejan a los jaliscienses, en primer lugar se posicionó todo lo relativo al cuidado y a la preservación del medio ambiente, por encima de muchas preocupaciones que pudieran haberse advertido. Las y los jaliscienses estamos preocupados por nuestro medio ambiente. También decir que hay detrás de este acuerdo justamente lo que nos enfatizaba el doctor, una sociedad preocupada y ocupada con el profundo interés de defender y proteger, preservar el medio ambiente. Y también hay que decirlo con contundencia, sin el afán de herir oídos sensibles. También hay detrás mujeres y hombres desaparecidos, mujeres y hombres que han perdido la vida, a quienes atraviesa un denominador común: liderar luchas sociales para preservar los bienes que son comunes, los servicios ambientales que nos provee el medio ambiente. En fin, no puedo cerrar esta también. Hay detrás del acuerdo Escazú, y a pesar de la vigencia del acuerdo Escazú, casos paradigmáticos de corrupción que tienen una tríada muy singular: sector público, actores privados y medio ambiente y uso del cambio de suelo. La breve reflexión a partir de estas puntuales notas que nos deja el maestro Carlos, toca el turno de escuchar a Olimpia. Ella nos dará un poco cuenta de cómo ha sido este trazo de implementación del acuerdo Escazú en México y en las latitudes donde se ha suscrito. Para ello, maestra, hemos aquí construido una batería de 3 preguntas que ponemos a tu consideración, y si hay algo más que desees donar externo a ello, por favor, siéntese con la libertad de hacerlo. El primer planteamiento iría en torno a que nos ayudaras a entender y a clarificar a la audiencia por qué es necesario hacer visible la perspectiva de la mujer en la implementación del acuerdo Escazú. Ese sería el primer planteamiento. El segundo planteamiento va encauzado a que nos compartas un poco qué ha hecho esta sociedad civil organizada para impulsar el acuerdo Escazú. Ayer que me adentraba a investigar sobre este tema, hay una frase que me quedó muy puntual que decía: el acuerdo Escazú es de todas y todos y lo hacemos todas y todos, ¿no? Y finalmente, el tercer planteamiento sería: ¿qué esperamos de estas acciones como sociedad? Te escuchamos, maestra. Muchas gracias, pues un gusto estar con ustedes hoy. También dispongo de 20 minutos, Reina, Neira, sí, perfecto. Bueno, puse aquí adelante, el cronómetro para no pasarme. Bueno, no sé si pudiéramos pasar las láminas, Reina, por favor. Me gusta. Sí, ok. Bueno, la siguiente, por favor. El acuerdo de Escazú, pues su nombre completo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Quise empezar desde los antecedentes porque, bueno, no sé si el público aquí ya ha escuchado más del acuerdo. Bueno, lo referimos. Pero si hay público que apenas por primera vez se acerca a este instrumento, pues entonces creo que sí nos serviría mucho tener la oportunidad
hacer una recapitulación de todo lo que esto es, porque efectivamente, bueno, ya con la intervención del maestro Carlos, es bien interesante escuchar a las y los abogados, y porque una aprende muchísimo, pero también, como decía la maestra Neira, necesitamos el enfoque desde otra perspectiva. Bien, la siguiente, por favor. Este acuerdo es, pues podríamos decir, relativamente reciente, porque se adoptó apenas el 4 de marzo de 2018. Es un instrumento relativamente nuevo. La siguiente. Y se adoptó precisamente en la municipalidad de Escazú, en San José, Costa Rica, y es ahí de donde toma este nombre sintético con el que normalmente lo conocemos. La siguiente, por favor. Entró en vigor el 22 de abril del 2021. Como detalle interesante, pues se necesitaba que al menos 11 países lo ratificaran para que entrara en vigor. Argentina y México entregaron su instrumento de ratificación el 22 de enero de este año, y entonces pudo entrar en vigor el 22 de abril en el marco de la celebración del Día de la Tierra. La siguiente. Hoy les puedo contar con mucho gusto que pues ya son 18 estados parte. Si este evento lo hubiéramos hecho la semana pasada, les estaría contando, la semana pasada justo se firmó para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, pues resulta que las Bahamas se adherieron al acuerdo, y entonces pasó a ser el estado parte número 18. Esto es bien interesante porque la lámina anterior, justamente las Bahamas estaba, no, perdón, a lo que me refiero, la versión anterior de esta lámina, las Bahamas la teníamos ahí junto a Barbados como los países que no habían firmado. Por eso le toca ya solo adherirse al acuerdo. Pero todavía pues tenemos, sí, menos de la mitad, pero hay varios países que son importantes y que no están. Y que hay algunas que son razones, pues muy preocupantes. Perú, por ejemplo, y ahí no sé si se alcance a ver en la pantalla, el trámite está archivado. O sea, el legislativo ya se ha presentado, lo discuten, y hay, podríamos decirle muy mexicano, mano negra o mala onda de parte del sector privado, y lo boicotean, y argumentando que es un atropello a la soberanía del país, y lo han boicoteado. Costa Rica también ha argumentado incluso que es anticonstitucional. Paraguay incluso ya estaba en el legislativo, también hubo un cabildeo muy mala onda de parte del sector privado, y el presidente tuvo que retirar el acuerdo, ya no se discutió. Entonces, pues tenemos todavía varios países que van en la lenta, y pues no sabemos para cuándo se vayan a incorporar. La siguiente, por favor. Ya lo había mencionado el maestro Carlos, que un detalle bien importante de este proceso del Acuerdo de Escazú ha sido la participación de la sociedad civil. Mi organización es parte del equipo de organizaciones que venimos trabajando. Bueno, nosotros empezamos en el 2001. Y luego cuando platico con estudiantes universitarios o más jóvenes, les digo, algunos de ustedes apenas iban entrando al kinder, y a lo mejor otros no habían nacido, y nosotras ya habíamos empezado a movilizar este asunto de tener un instrumento regional que le diera cumplimiento al principio 10 de la Declaración de Río. Este principio que nos habla de que para poder atender la problemática ambiental se necesita la participación de toda la gente en el nivel que le corresponde, pero las personas necesitan acceso a la información. Y además, mecanismos de justicia, justo como nos lo acaba de comentar el maestro Carlos, ¿no? Para poder denunciar, para poder ampararte, para poder reclamar, todo esto se requiere. Y entonces, bueno, se inició un proceso interesante de pedirle a nuestros gobiernos, los gobiernos pedirle a la CEPAL que se iniciara el proceso.
junio de 2012, en la cumbre de Río +20, se firma una declaración, 10 países de la región, entre ellos México, con lo que inicia el proceso. Se construye un primer borrador. Hubo 4 reuniones preparatorias y, por cierto, maestra Neira, la que se hizo en el 2013 en México fue en Guadalajara, cuando precisamente se estaba discutiendo de manera paralela lo que después se le llamó Agenda 2030. Uno de los procesos participativos para la Agenda 2030, abril de 2013, se hizo en Guadalajara. En el marco de esta reunión, o al margen de esta reunión, hubo una de las preparatorias bueno, lo que hoy es el Acuerdo de Escazú, en aquellos tiempos era el instrumento para cumplir la declaración del principio 10, el principio 10 de la declaración de Río, perdón. Pero entonces ya desde estas reuniones preparatorias y sobre todo en las reuniones de negociación, la sociedad civil tuvimos la oportunidad de participar y hoy por hoy sigue siendo el único, yo quisiera pensar, el primer instrumento de Naciones Unidas donde las personas tuvimos la oportunidad de manera directa levantar la mano, pedir la palabra, hacer aportaciones. Los gobiernos obviamente tenían que tomarlas en cuenta, estar de acuerdo y pasaron a ser parte del instrumento. Hoy tenemos artículo 9 que refiere a la protección de las personas defensoras porque fue propuesta de la sociedad civil. Entonces, el trabajo que venimos haciendo para la construcción del documento fue muy importante y por eso hemos tenido que continuar en este esfuerzo grande de sostener la idea de ya se tuvo el documento, lo queríamos que fuera vinculante, ahora vamos a la firma, vamos a la ratificación y ahora vamos a la implementación, como es en el caso de México. La siguiente, por favor. Y pues bueno, la sociedad civil presente en todo momento para estar reforzando esto. Si nos ponen la siguiente, por favor, que creo es la que tiene el contenido del acuerdo. Así es. Esta lámina tenemos todo lo que refiere el acuerdo de Escazú. Son 26 artículos, hasta eso es un documento pequeño. Tenemos una primera parte con las generalidades de preámbulo, objetivo, definiciones, principios, las disposiciones generales y la parte medular, podríamos llamarlo así, son el artículo 5 y 6 que refieren la garantía del derecho de acceso a la información. Artículo 5, ese derecho de yo le puedo preguntar al gobierno y el gobierno me tiene que responder en tiempo y forma. Pero el artículo 6 va más allá, porque plantea esta oportunidad o esta obligación de difundir información para toda la gente. El artículo 7 es sensacional porque habla de la participación, el derecho a participar en la toma de decisiones ambientales, pero además desde las etapas primarias del proceso y no cuando ya se está terminando o cuando ya lo van a inaugurar y apenas le quieren preguntar a la gente. Se le debe informar a la ciudadanía de las decisiones, los planes, proyectos, políticas. Acceso a la justicia refiere lo que ya nos había mencionado el maestro Carlos, este derecho a reclamar y a pedir reparación del daño y reclamar cuando no se me niega el derecho a informarme o a participar. Y lo que mencionaba el artículo 9, que es el primer instrumento internacional en contener disposiciones para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Por lo que yo trabajo, el artículo 10 es también fundamental porque refiere el fortalecimiento de capacidades y la cooperación en el artículo 11 y luego la referencia al centro de intercambio en el artículo 12. Y ya del 13 al 26 vienen pues los otros procesos para el cumplimiento del mismo. Si pasamos a la siguiente. Hasta aquí el artículo, perdón, el acuerdo muy interesante, un contenido muy bueno, pero por ahí del 2019, es decir, pongo la fecha 2019 porque el acuerdo todavía no entraba en vigor cuando nosotras empezamos a movilizar este asunto y que fue a raíz de darnos cuenta
que hay muchos espacios donde las mujeres todavía tienen limitantes para tomar parte. Y de manera concreta, ¿cuántos espacios conocemos, asambleas, donde las personas tácitamente se les niega, por ejemplo, la entrada a una asamblea a las mujeres? Por usos y costumbres, porque no tienen la titularidad, porque no tienen la representación, pero no tienen derecho las mujeres a estar. Y entonces fue que empezamos a manejar la idea de, tenemos que ver de qué manera el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú considera de manera directa estos derechos de las mujeres. Y hemos ido documentando todo esto, bueno, a ver qué limitantes tienen las mujeres para acceder a la información. Hay compañeras que nos han comentado, a ver, metí mi solicitud de información y nunca me respondieron y tuve que decirle a un compañero hombre que pidiera la información para que me la dieran. La generación y divulgación de información, sabemos que muchas veces la información, pues ya la subieron a la página de internet. ¿Las mujeres tienen acceso a internet? ¿Saben leer cuando sabemos la gran brecha educativa que hay entre hombres y mujeres? La siguiente, por favor. El tema de acceso a la participación, les comentaba, fue como que el detonante. Y un punto que hemos ido discutiendo también aquí es hacer visible este punto de la carga de cuidados como una limitante para las mujeres a la participación. Se hace la asamblea, sí, pero pues en el horario donde las señoras tienen que preparar la comida, atender a los niños y a las niñas, los tienen que llevar a la escuela, tienen que atender personas enfermas y no pueden participar. Entonces, si queremos que ellas estén presentes en estos espacios, por ejemplo, donde se está discutiendo el uso del agua, la conservación de la tierra, ellas tienen que estar presentes. La siguiente, el tema del acceso a la justicia también nos implica un reto importante por el hecho de no siempre son las titulares, por ejemplo, en los ejidos, no son las titulares de las concesiones del agua, desconocen incluso cuáles son las leyes, dónde pueden poner una denuncia, entonces hay una limitante muy grande para ellas. La siguiente, y en cuanto a las personas defensoras, de igual manera, se tiene que atender cómo de manera específica las mujeres que son defensoras enfrentan situaciones de vida mucho más complicadas que sus compañeros hombres. Por ejemplo, la estigmatización, ¿no? El hecho de si él es defensor, hasta se le aplaude. Y si es la mujer defensora, bueno, pues que no tiene que hacer en su casa, que no tiene otra cosa que hacer, anda de alborotadora. Ha habido compañeras ya mayores de edad que nos han dicho, yo puedo estar aquí en el movimiento porque ya soy grande, yo ya no tengo nada que perder. Pero las compañeras jóvenes, para ellas es muy difícil poder participar porque les implica incluso el rompimiento de las familias por estar ellas participando en los movimientos de defensa. Entonces, ellas están enfrentando situaciones mucho más complejas. La siguiente, en cuanto al fortalecimiento de capacidades, igual es bien necesario saber en qué contexto están estas mujeres y que todos estos procesos para fortalecer sus capacidades consideren. El artículo nos habla que hay que capacitar a funcionarias y funcionarios. Sí, pues hay que capacitarles también en derechos de las mujeres. Hay que incorporar los temas ambientales. Sí, es bien importante, pero con esta temática, con esta visión de saber que no tenemos un piso parejo y que hay muchas brechas todavía que atender. La siguiente. Y bueno, nosotras, cuando digo nosotras me refiero a todas las compañeras que desde las distintas organizaciones venimos planteando estas ideas, pues empezamos a proponer la idea de tener un plan de acción de género para el Acuerdo de Escazú, como lo tiene la Convención Marco de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad, la Convención contra la Desertificación.
Estas grandes convenciones que de alguna manera son convenciones hermanitas de Escazú por el antecedente de la Cumbre de la Tierra, tienen un plan de acción de género, que obviamente se tardó, por ejemplo, el de la de cambio climático, creo que hasta por la COP 18 fue que empezaron a tomar en cuenta este asunto y a lograr avances. La de biodiversidad empezó de manera más inmediata y el de la conferencia contra la desertificación también. Y entonces nosotras propusimos que el Acuerdo de Escazú también tuviera un plan de acción de género. Y pues no lo logramos en la primera batalla. Cuando ya nos acercábamos a la COP del 2024, estoy hablando a finales de año del 2023, porque formalmente nosotras lo planteamos en la segunda COP, la que fue en Buenos Aires en el 2023, formalmente lo pedimos a través de nuestra representante electa del público, y empezamos incluso a trabajar como región en un proyecto de decisión, y a finales del 23 nos dijeron que pues no prosperaba la idea, pero que sí iba a haber una decisión, y esta es la que les estoy proyectando aquí, que es transversalización de la perspectiva de género en el Acuerdo de Escazú. Y de manera puntual señala que se invita a las partes a que sigan fomentando la participación de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la aplicación del acuerdo, en particular en los planes y hojas de ruta de implementación nacional que elaboren. Y esto suena muy bien, pero el detalle es, los gobiernos saben cómo se debe implementar la perspectiva de género, y no es porque una quiera andar hablando mal de la gente, pero nos ha tocado saber, por ejemplo, de un municipio que el 8 de marzo les regaló rosas a todas las trabajadoras, y así conmemoraron, para empezar, el 8 de marzo. Como dirían mis sobrinas, a una le da la desmayación con eso, ¿no creen? Entonces, sí hicimos una solicitud mandamos una carta a ONU Mujeres, la firmamos más de 80 personas y organizaciones de la región, pidiéndole que ONU Mujeres construya una serie de lineamientos, una guía para los gobiernos, para que sepan cómo se debe hacer esto de incorporar la perspectiva de género. Ha sido un trabajo bien interesante. Ya hicieron una primer propuesta de lineamientos. Si me pasan la siguiente, y que creo es la última, estuvo incluso una consulta pública, acaba de cerrar, extendieron unos días más, lo cerraron el 10 de junio, esta consulta pública del índice anotado. Acaba de cerrar la consulta. Con los resultados de esta consulta y luego de un taller presencial que se hizo en el tercer foro de defensoras y defensores, para construir el documento, y se espera que sea presentado en la siguiente conferencia de las partes, que tendría lugar en abril del 2026. Obviamente, pues nos va a faltar mucho todavía, ¿no? Pero sentimos que son avances interesantes que hemos ido logrando trabajando en conjunto, trabajando como red, y pues para ir haciendo exigible este derecho, de hacer visibles que las mujeres enfrentan grandes retos, están todavía ante grandes brechas, y que para lograr la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú se necesita que las mujeres, las niñas, las mujeres jóvenes estén presentes, y que su voz sea realmente escuchada en esta búsqueda de lograr los derechos y el medio ambiente sano para todas y todos. Y ya nada más termino, ya me acordé cuál es la última, un comercial, pues comentarles que otro de los proyectos que manejamos como organización es la construcción de este centro de información virtual del Acuerdo de Escazú, www.centroescazú.org.
y es una página donde pueden encontrar mucha información, documentos, videos, infografías sobre el Acuerdo de Escazú elaborados por la sociedad civil de toda la región América Latina y el Caribe. Pues hasta aquí creo que se me acabaron mis 20 minutos y quedo a su disposición por si hubiera alguna pregunta, comentario, con gusto. Muy bien, maestra Olimpia, pues nos has dado todos los antecedentes de una manera sencilla. Hay personas, tenemos muchos del público que no conocen este instrumento y todo lo que contiene, y sin embargo, con estas láminas que nos presentaste, pues nos queda más claro qué es Acuerdo de Escazú, y como bien lo mencionó el maestro Carlos, pues es un instrumento, como tú ya no lo dijiste, tú sabes el contenido de este acuerdo desde antes de que se terminara de construir, desde antes de que se implementara. Entonces, ha sido muy rica tu participación. Sin embargo, pues hay muchos pendientes sobre la mesa para que se puedan llevar a cabo. En primer término, pues Brasil. Brasil es uno de los países más grandes de América Latina y que sin embargo aún no forma parte, ha firmado, pero no forma parte de este estado parte, no está dentro de los 18 países. Y pues sin Brasil y sin Colombia, de acuerdo a la lámina, pues ya forma parte de los 18 países, pero pues son quienes tienen mayor de biodiversidad. También contamos a México también. Creo que la participación de México ha sido elemental, que ha impulsado mucho este acuerdo, y que pues que se tiene que seguir construyendo esas hojas de ruta, tanto para el artículo 9 como para los artículos que corresponden del 5 al 6, que propiamente es lo que corresponde a este tipo de programas que hacemos en Tejiendo Redes Anticorrupción, que es el acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas. Como bien mencionaba el ponente anterior, nos dice, bueno, no sabemos cuántos ríos contaminados hay, solo sabemos que es la mayor parte, pero solamente lo decimos así, pero en sí no tenemos una plataforma donde podemos acudir, extraer y evaluar la información, y creo que hay mucho que hacer dentro de estos 26 artículos que están plasmados en ese instrumento, o en ese instrumento jurídico que es vinculante además, y que los gobiernos pues han tenido a bien de darle continuidad, de participar, porque no nada más es firmar, sino es aportar dinero para que esas políticas públicas, esas acciones, esas hojas de ruta puedan llevarse a cabo. Y creo que nos ha quedado bastante claro de cómo nos fuiste presentando cada parte de lo que constituyen esos 26 artículos. La primera parte que nos habla de las generalidades y todo el contenido que tiene, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos mucho trabajo aún por hacer, y ojalá como sociedad, como ciudadanía, participemos en este acuerdo, que también somos corresponsables. También eso ya lo dijimos, que la mayor parte de la corresponsabilidad, en este caso de la iniciativa privada, de las empresas extractivistas, como las empresas que contaminan, como ciudadanía, pues tenemos mucho que ver con este acuerdo, y creo que tenemos que ser más conscientes de este instrumento y estudiarlo más, porque si no, de lo contrario, no tiene mucho caso, y la vinculación creo que la estamos dejando a un lado en cuanto a qué tenemos que, en dónde tenemos que participar y cuál es nuestra corresponsabilidad. Pues hemos llegado a la parte de preguntas. Vamos a ver si el público tiene preguntas acerca de este programa y en este importante instrumento que hemos tratado. Tenemos con varios comentarios.
Dice Diana Flores, es muy importante visualizar y visibilizar los daños que se generan a mediano y largo plazo. Debemos hacer más conciencia del cuidado del medio ambiente. Muchas veces justifican los daños que se generan por las fuentes de empleo que se crean. Sin embargo, hay daños irreversibles que en algún momento como sociedad vamos a sentir por el cambio climático, la escasez de agua y la contaminación en general, y que aquí, como bien lo señalan, hay participación de autoridades, iniciativa privada, ciudadanía en general, y omitir los cuidados básicos y la defensa oportuna. También nos comenta Pati Talavera, el sistema ambiental debe defenderse desde la ciudadanía. Sin embargo, como es complicado evidenciar sus afectaciones, pocas personas son activistas. Exactamente, hay interés legítimo en el medio ambiente y la conciencia social para el cuidado al medio ambiente es fundamental. Tenemos la participación de Ceci Huichin, que dice, en todos los ámbitos y espacios se debe seguir luchando por el reconocimiento de la desigualdad que limita el actuar de las mujeres. Seguimos lejos de tener igualdad. Bueno, son de algunos de los comentarios de quienes participan o quienes nos siguieron en esta tarde. Nos manda muchos saludos, Lisbeth Estrada de Yucatán, Sergio Villarreal de Baja California Sur, Diana Flores del CPC Coahuila, Marcela López desde Aguascalientes y también quienes integran el CPC de Michoacán. Esos son los comentarios que hemos recibido el día de hoy y pues no me queda más que darles las gracias sin antes decirle a la maestra Olimpia que nos pueda emitir un comentario final, alguna invitación de cómo podemos continuar con este tema, porque no nos es ajeno a nadie. Si exigimos un derecho establecido en la Constitución, que tenemos ese derecho de un ambiente limpio, pues también tenemos que tener obligaciones. Adelante, maestra Olimpia, por favor. Ya. No, pues agradecer la invitación a estar en este programa. Muy interesante que ahora que lo veía, ya el programa 147, o sea, no sé, constancia, ¿no? Para tener estos programas muy, muy bueno, porque nos permite, pues, esta difusión con el público de precisamente estos temas que generalmente se desconocen o que solamente determinados sectores que están interesados o vinculados, pues, se acercan. Entonces, esta manera de entrelazar precisamente tejer redes entre lo que significa el acceso a la información, la anticorrupción con la temática ambiental, pues es fundamental. Entonces, qué bueno que existan este tipo de programas y muchas gracias por permitirme estar el día de hoy con ustedes. Y cualquier información relevante que hubiera próximamente, pues entonces ya les estaríamos pidiendo la oportunidad de, por favor, nos dejan participar en otro programa para contarles y poder tener la oportunidad de seguir con el público. Muchas gracias. Gracias a ti. Neira, si quisieras, por favor, tomar la palabra para despedir este programa. Con muchísimo gusto, Reina. Yo soy parte de ese público que no conocía el acuerdo, entonces me siento muy agradecida por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de escuchar de primera voz a quienes han sido actoras y actores sustantivos para que en el caso mexicano haya sido uno de los primeros países que reaccionaron. Desde luego queda mucho por hacer en la protección y el cuidado del medio ambiente, en la protección efectiva de las personas que en el territorio son las y los líderes de causas del cuidado de los espacios, de la biodiversidad y leyendo y escuchando estos clips donde se habla sobre el acuerdo de Escazú, no pude, la memoria llegaron a mi mente
casos desafortunados que conocí de personas que defendieron una causa, ¿no? Y que hoy nos toca a nosotros brindar esa posibilidad a través de estas plataformas y de la maravilla que nos brinda la tecnología de información y comunicación para crear conciencia, para ser solidario con el entorno de todas y todos, para señalar aquellas instituciones que no están haciendo bien su labor y para señalar también aquellas organizaciones que están siendo parte de la triada de la depredación del medio ambiente y de esos casos paradigmáticos de corrupción que van alineados con los cambios de uso de suelo raros que de repente se ven y que se padecen mucho en los municipios, esos municipios que son joyas de la corona turística, en el caso mexicano me quiero referir estrictamente. Insisto, agradecer y si no lo tomas a mal, estimada Reina, y le pediría aquí al equipo que nos ayude a proyectar unos sencillos pero genuinos y muy valiosos reconocimientos que elaboramos aquí el equipo, tanto para el maestro Carlos Morales Sánchez como para la compañera Gloria Olimpia Castillo Blanco. Voy a permitir leer uno de ellos que van a espejo, ambos, el Comité de Participación Social de Jalisco, la Comisión de la Red Nacional de CPCs y nuestros hermanos olvidados otorgan el presente reconocimiento a Carlos Morales Sánchez, también el de la maestra Gloria Olimpia Castillo Blanco por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Defensoras y Defensores del Medio Ambiente, artículo 9 del Acuerdo Escazú. Son los firmantes, el maestro Pedro Vicente Viveros Reyes, quien les externa un afectuoso saludo, presidente del Comité de Participación Social, el compañero ingeniero Keops Gibran, que por temas de agenda desafortunadamente no pudo estar aquí con nosotros, y la maestra Reina Miguel Santillán, de Fundación de Nuestros Hermanos Olvidados. Es cuanto, estimada Reina, estimada Olivia. Muchas gracias, gracias. Y pues no nos queda más que decirles que muchas gracias a quienes nos acompañaron desde las redes sociales y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto, que tengan excelente tarde. Gran tarde, gracias Cristian, Claudia, el equipo.